Dice el versículo 2, y también Judas conocía, el que le había entregado, conocía el lugar, porque muchas veces se había reunido Yehoshua allí con los discípulos de él, con sus propios discípulos. Ahora viene el versículo 3 y dice, entonces Judas tomando la qué. Vamos a ver, en el versículo 3, en la Biblia Reina Valera que tengo aquí a la mano, coloca por ejemplo, tomando una compañía. Y en la nueva versión internacional colocan tomando a la cabeza de un destacamento. Pues resulta que esta palabra, no sé si en sus versiones que tengan a la mano pueden de pronto comprobarlo, pero allí aparece la palabra griega espiran. Voy a escribirlo aquí. Se pronuncia así. Espiran. Se escribe en griego spiran, ¿de acuerdo? Y no es cualquier cosa. De pronto compañía, bueno, en términos militares lo alcanzamos a entender, pero Spiran básicamente apelaba a lo que era una cohorte romana, una cohorte con H en la mitad, una cohorte romana. Y esto es sorprendente, porque resulta que una cohorte romana estaba constituida por 480 unidades. Esto es muchísima gente. Claro, uno cuando lo lee dice que tomó una compañía, un destacamento, y no alcanzas a dimensionar, pero no en vano, por ejemplo, cuando leemos Mateo 26, vamos allí, les invito a que vayamos a Mateo 26, 47, voy a tratar de leerlo aquí en paralelo también, para que vayamos coordinando. Mateo 26 dice, por ejemplo, en el versículo 47, que había una gran multitud de gente, de pueblo. En griego dice ochlos polis. Ochlos polis es mucho pueblo, mucha población. La palabra ochlos griega pasó al hebreo como ochlusía y es población. Entonces dice aquí que vino con él mucha gente, dice la Reina Valera. Y la nueva versión internacional coloca una gran turba. Claro, parece un dato minúsculo, ¿no? ¿Qué más da si es multitud, si es tal? Pero llama mucho la atención es la especificación que hace Juan en particular, es el único que especifica. Porque si vas a Marco 14:43, también dice que mucho pueblo con espadas y maderos. Vamos a leerlo para ir comparando y que nos demos cuenta cómo los autores del Evangelio, cada uno enfatizaba de acuerdo a la necesidad que tenía de ello, pero Juan es el que nos da más exactamente ese dato. Vamos a ir a Marcos 14, versículo 43, dice allí, luego hablando, él aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. Claro, uno lo lee así, parece que fuera una asonada, ¿no? Cuando la asonada, ya saben, se le llama cuando sale el montón de gente a hacer desorden, a hacer caos, como ha pasado ahora recientemente con el Capitolio de los Estados Unidos, eso tipifica una asonada básicamente. Entonces lo mismo pasa en Lucas capítulo 22, dice que he aquí mucha gente y en el versículo 52 dice con espadas y palos. ¿Por qué ese detalle? Resulta muy importante, pareciera algo que, bueno, cualquiera que vea esta enseñanza dirá, bueno, pero eso es irrelevante. Sí, puede ser que sea irrelevante, pero por algo está escrito y me llamó mucho la atención, porque estamos hablando de una corte romana y no cualquier corte romana, porque luego cuando vamos al versículo 12 de Juan 18, dice que entonces la cohorte y el giliarcos, entonces es impresionante porque habían dos tipos de jefes de cohorte o de legión. Uno que era el jefe de 100, que era de grado menor, y uno que era el jefe de miles, porque acuérdense que una legión romana eran 4.800 unidades en promedio, no era lo más conservador. Y el que estaba al frente de todos esos 4.800 personas era el jefe de miles. Era un centurión de centuriones.
y pues no, los demás centuriones estaban encargados de sus soldados, que eran 80, no eran 100. No, no podemos confundir centurión con 100, porque no tiene nada que ver. Se llama centurión el jefe de 80, pero cuando se juntaban las cohortes, entre todos los centuriones que se juntaban, había uno super principal, un supernumerario allí, llamémosle así, que era el jefe de miles, de toda la legión. O sea, esto es impresionante porque no es cualquier cosa la que está movilizándose aquí. Es el jefe de una legión. Esto es impresionante, teniendo en cuenta el dato, por ejemplo, de que según Flavio Josefo y según se ha podido documentar, en Jerusalén, en Judea por lo menos, habían 3.000 soldados romanos haciendo de guardia de seguridad, de fuerza pública. Así que si de esos 3.000 está asistiendo el propio líder de esos 3.000 o de los 1.000 supongamos, eso es una cuestión muy importante, era de altísima relevancia. Y por eso vamos a entender ahora todo el diálogo que viene a continuación. Porque ya te digo, no son multitud de gente cualquiera, no es que salió el pueblo allí con palos y antorchas y cosas, no, no, es una cohorte romana. Soldados que estaban precisamente clasificados en los que iban a la primera frente de batalla, llevaban palos, efectivamente, cuando dice palo allí eran estas espadas largas de ataque, de apertura, y luego venían los que tenían las espadas propiamente dichas. Entonces, este detalle le da mucha más relevancia, mucho más realce a lo que estamos leyendo. Y vamos a ver cómo continúa. Entonces, claro, nos podemos imaginar también el poder o la influencia que llegó a tener el sumo sacerdote ante las autoridades romanas. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer, bueno, los que lo hayan podido hacer, el documento que hice sobre Hanukkah, que lo voy a compartir aquí también, voy a tener que ir anotando lo que voy a compartir para que no se me olvide. Pues resulta que decía cómo el cargo de sumo sacerdote era un cargo diplomático que sí o sí tenía que estar allí para llenar el poder. Aunque en apariencia no hiciera nada, pues era como el brazo religioso. Estaba ya el rey de Judea, estaba el sumo sacerdote y estaba el prefecto romano, por ejemplo. Esas tres figuras no podían faltar. Era como para mantener al pueblo tranquilo. Cuando el sumo sacerdote faltaba, bueno, se echaba mucho este tema en falta y se ponía quien fuera. Por eso muchas veces el sumo sacerdote ni siquiera era una persona que estaba ligada ni siquiera a la familia levítica. Era un extranjero, era una persona que estaba llenando ese poder allí. Pero en este caso particular, como bien nos lo dice Juan, el sumo sacerdote era Caifás. Caifás era el yerno de Anás, que en hebreo se llamaba Hanan ben Shetz, y que había comprado el derecho al sumo sacerdocio por dinero. Era proveniente de una familia egipcia. Así que esto cuando hablamos de Egipto tenemos que pensar automáticamente en Cleopatra y en Marco Antonio, que eran los últimos jefes básicamente de Egipto en esa época. Y claro, era una relación muy determinante en este caso, era muy importante, tenía muchos privilegios, muchas prebendas políticas, por ejemplo. Y aquí el hecho de que Judas, que presuntamente, como lo dijimos en su momento, era del grupo revolucionario de los sicarios, por ejemplo, o de los celotes, como ya también se le conoce, no me extrañaría, por ejemplo, que haya entrado en este tipo de conspiraciones políticas, por ejemplo, y que le hayan concedido el acceso a contactar al mismísimo líder de la cohorte que estaba aquí apostada en Jerusalén. Entonces, imagínate tú la desproporción. Tenemos a un humilde campesino, visto desde el plano humano simplemente, que es Yehoshua, con sus 12 discípulos allí, bueno, 11 en particular en este caso, están totalmente desarmados, no tienen ningún tipo de preparación bélica ni nada por el estilo. Y del otro lado viene 480 soldados romanos con varas, con espadas, aparte además, como lo dice aquí, de la compañía de los
que habían sido enviados de parte del sumo sacerdote y de los fariseos, los sirvientes, además, que habían venido allí con antorchas y con luces, ¿no? Con lámparas y con armas, además. Aquí lo está describiendo, ¿no? Esto es impresionante. Todo un despliegue excepcional que cualquiera que diría, vaya, pero ¿y este qué es? ¿Quién es ese al que van a buscar, que va todo un destacamento militar y toda esta gente a buscarlo? Pero ¿quién será ese? Pues ya eso mismo nos está hablando de cómo las tinieblas se estaban moviendo. Las tinieblas estaban tratando de hacer un asedio y ese asedio se traducía en esta presencia masiva de personas en contra de alguien que ni siquiera conocían. Porque ve tú a saber cuántos de estos militares romanos o cuántos de estos alguaciles sabían perfectamente quién era él. Fíjate que ahí lo dice el relato. Cuando ellos llegan y él les pregunta a quién buscan, quiere decir que no lo conocen. Es Judas el que está liderando todo esto. Como ya lo sabemos a través de los otros relatos, Judas es el que ha quedado con ellos en decir al que yo le dé el beso, al que yo lo abrace, ese es. O sea, esta gente está moviéndose allí a ciegas prácticamente. Pero es todo el mover de las tinieblas, como bien lo dice más adelante nuestro Señor. Esta es la hora de ustedes, la hora de las tinieblas. Bien, entonces tomó la corte y todo esto. Vamos a ir al versículo 4. Y Josué entonces, viendo a todos los que habían venido por él, Epafton, o sea, o a por él, salió y les dijo a ellos, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Una pregunta muy curiosa, ¿no? Y fíjense la respuesta que le da en el versículo 5. Respondiendo a él, le dijeron, ¿no? A Jesús el Nazoreo. Y aquí quiero precisar esta primera palabra que les había dicho. Ya antes lo he explicado, pero quiero que tengamos fresco el dato para este caso. Y es que debemos nosotros distinguir que cuando Juan y otros versículos que tengo aquí, todos los versículos donde sale esta palabra, Nazoreos, así se escribe en griego. Shalom, aquí estamos. Sí, hubo una pequeña falla eléctrica, pero ya estamos aquí, muy bien. Gracias por permanecer. Igual estamos hablando de la palabra Nazoreos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de esta palabra que es muy particular. Ya hemos explicado que no es y no se debe entender como el gentilicio de Nazaret, porque es así como normalmente lo han traducido al castellano, ¿no? Voy a comparar una vez más con sus respectivas Biblias. Vamos a ver. Vamos a verificar un segundo. Ok, ¿me pueden confirmar, Shalom Javerim, si se está escuchando bien, si hay recepción? Sí, vale, parece que ya está. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 18, como les decía, vamos a leer en el versículo que es el 5, ¿ok? Y la Reina Valera dice a Jesús Nazareno, Nazareno. Y en la nueva versión internacional coloca Jesús de Nazaret. Es ahí donde hay un inconveniente. Ya antes he explicado que la palabra nazoreos debe entenderse simplemente como el retoño. El retoño. Esto es un nombre mesiánico que en hebreo sería Hanetzer, que sale en Isaías capítulo 11. Saldrá un retoño, ¿de acuerdo? Un retoño de la raíz de Yishai. Y también, en este caso, la palabra Hanetzer en arameo quedaría con artículo definido como Natzra. Esto es algo que ya he explicado en muchísimas ocasiones. Y de hecho, esta es la palabra que utiliza Juan en el título que le colocan cuando está crucificado. Por ejemplo, allí en Juan 19, versículo 19, cuando dice esta es la causa de su, digamos, de su ejecución, dice Jesús Honazoreos.
Claro, no está hablando de el nazareno como habitante de Nazaret, está hablando de su atributo como el retoño. Y en muchas otras ocasiones he explicado que la palabra Natzra o Hanetzer es en el Targum arameo de la Biblia reemplazada por la palabra Melech o la palabra Mashiach. Bastaría ir, por ejemplo, al Targum arameo de Isaías, capítulo 11, y ahí se puede leer, voy a leerlo rápidamente aquí, que lo puedo buscar a la mano en el sitio de sefaria.org. Y ahí podemos leer cómo lo entendió el traductor en arameo, el que hizo la versión de la Biblia en arameo. Permítame un segundo, un poco más, y vamos a buscar aquí el Targum de los profetas. Vamos a ver. Vamos a ir al Targum de Jonatán. Vamos a ir a Yeshayahu, Isaías, capítulo 11, y leemos lo siguiente. En arameo dice, Veipok malka mibnoi de Yishai, saldrá el rey o un rey de entre los hijos de Yishai, Shihá mibnei bnoi yitrabei, y el Mashiach de entre los hijos de sus hijos se hará grande o se mostrará grande. Entonces, efectivamente, vemos que donde dice Meshihá en arameo, en hebreo corresponde a la palabra netzer. Dice, Beatzah migeza yishai, ve netzer mishorashav yifre en hebreo. Entonces, es una tangencia que encontramos. La palabra, voy a escribirlo aquí, la palabra hanetzer, que es hebreo, pasa al arameo como Meshihá, que es la forma en arameo de decir Hamashiach. Eso de decir Yehoshua Mshihá es como decir Yehoshua Hamashiach en arameo. Aquí está. Hanetzer pasa a ser Mshihá. Así de claro. Entonces, es muy curioso porque, claro, Juan nos está mostrando que ellos están buscando a Yehoshua con este título y ellos quizá ni siquiera dimensionan qué es lo que está diciendo. O puede ser que Juan nos lo deje saber a nosotros simplemente, ¿no? De la ironía que se está produciendo aquí. Están buscando al Mashiach para juzgarle y para matarle. Esto es un poco el impacto que quiere generar el escritor, ¿no? Entonces les dice a ellos, egoimi, en griego, ¿no? En hebreo sería anihu. Y claro, esto también lo expliqué en su momento, no voy a repetirlo tanto, pero quiero darle una serie de versículos, quiero invitarles a que leamos bueno, voy a ser más directo. Vamos a leer solo los de Isaías. Vamos a leer, por ejemplo, Isaías 43:10, primero que todo, y vamos a ver que allí donde dice yo soy, seguramente lo han traducido así, Isaías 43:10. ¿De acuerdo? Vamos a confirmarlo. Isaías 43:10. Voy a esperar que lo encuentren por allí. Isaías 43. Yo lo voy a buscar acá en mi versión. Y dice, por ejemplo, vosotros sois mis testigos, dice Hashem, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Entonces es muy curioso porque en hebreo dice Anihu, yo soy él. Si nos detenemos en este versículo, nos daríamos cuenta que cuando dice mi siervo que yo escogí y luego dice yo soy él. Si me hago entender, no dice vosotros sois mis testigos, dice Hashem, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy él. Ani hu. Es muy curioso el juego de palabras, ¿no? Anihu sería yo soy él. ¿Él quién? El siervo. Yo soy él, el siervo. Aquí estamos viendo cómo Yehoshua, cuando le preguntan quién es, él dice yo soy. Anihu. Yo soy él. Yo soy ese Netzer que ustedes están buscando. Yo soy el Mashiach que ustedes están buscando. Ahora vamos a buscar otra cita para que lo que quiero con esto mostrarles, quedémonos allí en Isaías, es que Dios en esta segunda, tercera, cuarta, por quinta ocasión en Isaías utiliza siempre la misma expresión Anihu. Vamos a ver por ejemplo en el 43:13.
43:13 dice, por ejemplo, aún antes que hubiera el día, yo soy, Ani Hu. Pero ahí colocan como en pasado, yo era. Dice, yo soy Dios. ¿De acuerdo? Entonces yo soy Dios. No, en hebreo dice Anihu, yo soy, o yo soy Él. Antes de que hubiera el día, yo soy Él, el día, Anihu. ¿De acuerdo? Vamos a ver Isaías 46:4. Miren que esto es una sucesión. Casi que nadie más como Isaías utiliza esta expresión. En el 46:4 leemos, hasta la vejez yo soy, Anihu, dice en hebreo. Y hasta las canas os soportaré yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Todo eso significa Anihu. Cuando Mashiach está diciendo esta expresión, yo soy, Anihu, se está refiriendo a todo esto que está conectado con el profeta Isaías. Y si esto fuera poco, vamos a Isaías 48:12. Isaías 48:12 leemos. Aquí en castellano han colocado, óyeme Jacob y tú Israel a quien yo llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Pues resulta que en hebreo dice Anihu, Ani Rishon ve Ani Aharon. Yo soy. Entonces, si nosotros nos ponemos en la tarea de concatenar todos los versículos donde Hashem mismo dijo Anihu, entenderíamos que básicamente esta expresión Anihu es como un hilo que hilvana o que conecta a todas las esferas, a todos los atributos de Dios. Anihu es ese hilo conductor. Yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el que te sostiene, yo soy el que te soporta, yo soy el que te guarda, yo soy el que está antes de todo. Todo eso es Anihu. ¿Ok? Y vamos al que me pareció el más estrella de todos, Isaías 52:6, que este le puse yo una nota destacada. Me gustó mucho lo que dice Isaías 52:6. Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Se acuerdan que no hace mucho en Juan estudiamos, yo he dado a conocer tu nombre? Fíjate. Aquí está diciendo, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo soy. Kianihu, amén, a ver, yo soy el que habla, he aquí estaré presente. Wow. Yo creo que básicamente cuando él responde aquí a toda esta cohorte y a toda esta gente que está allí con sus armas carnales, con sus escudos, con sus espadas y todas estas armas terrenales, al nada más ser decir el Anihu, ¿qué pasó a continuación? ¿Qué dice? Entonces, estando entre ellos también Judas, el que le entregaba con ellos. Dice, como entonces les dijo a ellos, yo soy, cayeron al suelo. O sea, retrocedieron y cayeron al suelo. Cuando dijo Anihu, esto es impactante. Yo no sé si todos estamos conectados en la misma imagen, pero quisiera invitarles a que nos imaginemos esa escena. Está toda una cohorte romana de militares entrenados para la guerra, fuertes. Se dice que un soldado romano bien de los más fieros podía llegar a cargar 10 kilos en todo lo que era armamento, escudo, la propia coraza, todo esto, ¿no? Imagínate, gente corajuda con fuerza y todo lo demás con armas, y él nada más dice Anihu y retroceden y caen. Es que, es que, repito, yo creo que no somos conscientes de esta escena. Esto tuvo que ser impactante, sinceramente, que toda esta gente se cayera con solo el decir Anihu. Anihu, ¿ok? Impresionante. Yo no sé, esta gente tendría que tener una presión muy grande encima, pero cualquiera se iría corriendo de allí automáticamente, ¿no? Entonces otra vez, dice el versículo 7, entonces otra vez les preguntó, ¿a quién buscáis? ¿Te das cuenta? Si eres un buen lector, conectas el título del Netzer, que es Mashiach, la respuesta que él da y el efecto que está causando. Y es básicamente cuando él le pregunta, les vuelvo a preguntar, ¿a quién buscáis? Prácticamente es como si les estuviera dando la oportunidad de que se arrepintieran.
ustedes no son conscientes, les estaría diciendo a ellos, ¿no? A toda esta gente que está allí. Ustedes saben ante quién están presentes. Les estoy dando la oportunidad. Pero tranquilo, no los voy a fumigar aquí, no los voy a aniquilar. Les estoy dando una pequeña muestra para que siquiera tengan la oportunidad de hacer un poco de conciencia, de contacto con la realidad, con otra realidad que ustedes no conocen y que sepan ante quién están presentes. Esto es impactante, ¿no? Entonces cuando él les vuelve a preguntar, ellos le dicen otra vez a Yehoshua el Netzer, a Yehoshua, básicamente sea el que es Mashiach, el que dice Mashiach. Le respondió Yehoshua, les he dicho a ustedes que yo soy. Si a mí es a quien buscan, entonces dejen a estos irse. ¿De acuerdo? Así le dice, dejen a estos irse, si es a mí el que me buscan. Y aquí dice, para que llenase la palabra que dijo, que de los que me diste no perdí ni uno de ellos. Como lo leíamos en una de las últimas clases de Juan, excepto al varón de la perdición, que está allí justamente entregándole. Y esto ya lo hablamos en su momento, así que no vamos a repetirlo. Pero sin embargo, una vez más, como lo hemos venido notando en todo este diálogo, porque acuérdense e insisto, todas las palabras desde el 13 hasta el 17 transcurren en esa cena privada, en esa cena de del maestro con sus discípulos. Y al final vimos cuando ya casi se estaban despidiendo, que ellos dicen, ahora entendemos todas las cosas, ahora sí creemos, y no, ustedes no saben nada todavía. Y aquí lo demuestra Pedro automáticamente. Mira lo que acaba de pasar, pero es que el ser humano es así, somos así. Es increíble, por eso tenemos que estar muy apercibidos, pedirle a Dios, como lo hemos visto en los salmos, por ejemplo, perfórame los oídos, ábrame los ojos, pon en mí otro ruaj, cámbiame el corazón, porque es que estamos negados para la realidad espiritual. Pedro, no se entiende, yo no lo entiendo, ¿cómo acaba de ver que Yehoshua solo con decir Anihu, toda esta gente se cae? Y este cree que con una espadita ahí de metálica va a defenderlo. ¿Ah? Pues es el versículo 10, ¿no? Entonces Shimeón, Petros, teniendo una espada, la desenvainó y se lanzó contra el siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, la derecha. Y el nombre del siervo era Malchus. Es muy curioso porque dentro de la historia de los reyes hasmoneos, parece que este era un nombre como de familia o bastante popular entre estos que ocupaban estos cargos, porque me acuerdo que uno de los reyes hasmoneos mandó a matar al padre de Herodes y el siervo se llamaba también Malcos. Así que vaya casualidad, no vaya coincidencia. Dice el 11, entonces le dijo Yehoshua a Petro, Bali temajarios, básicamente como si dijera baja la espada, ¿no? Deja la espada, guárdala en su estuche y mira lo que es profunda esta respuesta. Ton potirion jodedo que mi patir ume piuto, que significa entonces, la copa que me dio Abba, ¿no la he de beber? Está sencillo. Me gusta Juan porque es todavía más directo. No, parece que nos deja ver con toda claridad cuál es la actitud de Joshua ante esta situación. Y me viene a la memoria justamente el comentario que hace Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos, cuando habla de la actitud que tuvo Isaac a la hora de ser llevado al sacrificio. Para los que no lo recuerden o no lo sepan, en la tradición judía siempre se ha aceptado, y sale en los cálculos además, que Isaac tenía por lo menos 25 años cuando fue llevado al altar sacrificial. Y las cifras, desde otro punto de vista de cálculo, dan 36 años. Lo sorprendente, y se los digo por anticipado, aunque tengo que hacer algunas precisiones para estar todavía más seguro, pero es sorprendente que la edad de Yehoshua cuando fue llevado al madero eran 36 años. Por eso les tengo que hacer la presentación más adelante o alguna clase especial cuando hable sobre este tema, porque se han levantado muchas ridiculizaciones al Evangelio precisamente porque la gente saca unas cuentas muy alegres, desconoce un montón de factores y simplemente terminan diciendo que es que Lucas se equivocó, que Mateo se equivocó, que no encaja, que no coinciden.
Pero resulta que si ponemos concienzudamente todas las fechas, los personajes en orden, puede ser posible que Yehoshua haya tenido 36 años cuando iba a ser llevado al sacrificio. O sea que virtualmente tendría la misma edad que se le reconoce a Isaac cuando fue llevado al altar sacrificial. Y hemos hablado en su momento, cuando he explicado esa sección de Génesis, cómo Abraham, cuando iba a lanzar el cuchillo, dice que levantó sus ojos y vio al cordero que estaba inmolado para la perfección del mundo. Eso lo hablamos hace poco aquí también en Juan, ¿se acuerdan? Entonces, impresionante porque, vuelvo al tema, Flavio Josefo nos cuenta o reproduce ese carácter judío, esa percepción judía, y nos dice cómo Isaac estaba plenamente consciente, plenamente determinado, que no era que un niño que lo habían engañado allí con un dulce para que se dejase matar o que lo habían puesto a la fuerza. Todo el relato de Flavio Josefo sobre el episodio de la Akedat Isaac, como se le llama en hebreo, la atadura de Isaac, nos muestra a un varón hecho y derecho, plenamente consciente y voluntario para ir al altar sacrificial. Entonces, si esto es percibido y tiene sentido que sea así, porque ya lo he dicho en varias ocasiones, pudo perfectamente haber empujado a su padre y salir corriendo, tuvo que haber una aceptación, una negada aceptación de parte de Isaac o dejarse ofrecer como sacrificio. ¿Cuánto más entonces nuestro Señor y Dios, Yehoshua HaMashiach, que fue aquel a quien vio Abraham? Entonces, por eso les he dicho muchas veces que no es que él estuviera allí en esa crisis existencial o de miedo, lleno de miedo, suplicando a ver si no pasaba por esto. No, ya lo he explicado, cuando en estos pasajes él dice, pase esta copa o lo que sea, es una verificación, le está diciendo a los mensajeros celestiales, a toda la corte celestial, ni se les ocurra hacer una cosa distinta a la que ya está dispuesta. ¿De acuerdo? Esto es impresionante. ¿Cómo? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso, la copa que ya estaba dispuesta desde el principio, esa era la única que había. No había ninguna autorización para venir a intervenir a hacer una cosa distinta. Y fíjense ustedes que cuando leemos este paralelo, este relato en paralelo, cuando Pedro le corta la oreja en otro episodio, en Mateo creo que es, le dice, primero que todo le dice, al que espada mata, espada muere, o el que porta espada, espada muere. Y luego le dice, guarda eso, porque si fuera por defensa, yo pediría y vendrían 10 legiones de ángeles, es correcto. Vendrían 10 legiones de ángeles. Entonces, insisto, la copa que ha sido dada por Abba, por todo